Saludos, bienvenidos una semana más a Hombre Renovado, este podcast de Soldados de Jesucristo. Es muy emocionante estar compartiendo una semana más con mis amigos de siempre, los tres mosqueteros, su servidor Daniel, mi amigo Rudy, que está en Honduras, y Josué Pineda, Deo, que está en Los Ángeles, California. Saludos, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Daniel? Todo bien, gracias a Dios. Gusto de saludarlos a todos. Es un privilegio estar una nueva semana acá, hoy con un nuevo amigo, conociendo y ampliando nuestras amistades, ayudándonos a pensar un poco más bíblicamente acerca de un problema que tenemos grandemente los hombres. Así es, un gusto. Qué bueno estar nuevamente con ustedes, con un nuevo D'Artagnan en esta ocasión. Así que vamos a disfrutar esta conversación. Sí, tenemos un invitado especial hoy y él se va a presentar dentro de un momento. Me encanta esta conversación, me gusta mucho compartir con ustedes porque somos hombres de diferentes contextos. Yo soy bautista, Rudy es presbiteriano, nuestro hermano Josué es más independiente o no sé de qué denominación abrazó en El Salvador. Yo sé que la iglesia donde está ahora es independiente, pero es un gusto compartir. Estas son conversaciones entre amigos, conversaciones entre hermanos que estamos disfrutando mucho crecer juntos a la imagen de Cristo. Los puritanos siempre pedían a Dios en sus oraciones por un buen amigo del alma. Ellos siempre pedían a Dios, regálame, dame un buen amigo del alma. Y yo creo que es una oración que todos los hombres debemos hacer, que Dios nos regale un buen amigo del alma para compartir nuestra vida. Y pues yo le doy gracias a Dios por su amistad, hermanos. He crecido mucho. Entre más nos conocemos, más les amo y más conozco a Cristo a través de ustedes. Y hoy tenemos a Douglas Torres, un amigo mío, muy querido, amigo mío desde el 2006. ¡Wow! Ha corrido el tiempo. Y Douglas, cuéntanos quién es Douglas Torres, dónde vives, qué haces, cuéntanos de tu familia, de tus hijos y cuál es la pasión de tu corazón en cuanto al servicio a Cristo. Gracias, Daniel, Josué, Rudy, un gusto enorme, de verdad, de estar acá, compartir este tiempo con ustedes. Agradecido con Dios primeramente y con ustedes por la oportunidad de ser un granito de arena más en pro de la bendición, de la edificación de todos aquellos que nos escuchen, de los hombres, ¿no? Y trabajar en cuanto a este punto, este tema del orgullo. Bueno, como dice Daniel, mi nombre es Douglas Torres, venezolano, ¿ok? Gradué en el seminario Río Grande, y allá es donde conozco a mi roomie, a Daniel, ¿no? Mis compañeros en el seminario en Río Grande. Graduó en el 2009 y luego en el 2014 comienzo una maestría en el Seminario Teológico Bautista de Venezuela. Sirvo en la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer, acá en Boconó, vivo en Boconó, Estado de Trujillo, en el interior del país, una zona andina dentro del país. Mucha montaña, me encanta. Y bueno, sirviendo al Señor dentro de la iglesia como maestro, aparte como profesor en el instituto propiamente de la iglesia y facilitador de un seminario, se llama CETEMI, Seminario Teológico Ministerial, trabajando con ellos más que todo en los proyectos de predicaciones positivas que hemos tenido varios años trabajando en esto, preparando algunas guías, algún material. Y bueno, estoy casado, tengo dos hijos, Douglas David, de 10 años, y Nariel Orel, la niña, de 8 años, y contento de servir al Señor, y ahora por este medio junto a ustedes. Todos somos papás de dos hijos, ¿verdad? En esta conversación. Rudy tiene dos hijos, José también, Douglas también y yo también. A ver Wow. quién gana Es el con el requisito. tercero, ¿eh? Ese es requisito. ¿Cómo dices? A ver quién gana con el tercero. A ver quién gana con el tercero. Yo- Yo le digo a mi esposa que yo quiero 6, Caramba. Wow. pero yo no la miro muy convencida. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pues parece que Ah. Daniel va siendo el candidato ahí para ir a la Así delantera. parece, así parece. Douglas, Bueno, al ser venezolano asumo que eres pelotero, ¿no? ¿Juega béisbol? pe-
desde niño, como todo, o casi todo venezolano, jugué béisbol. Ya, Aunque ya. luego Ya en la me caíste, adolescencia ya me me caíste incliné, mejor. en la adolescencia luego me incliné más por el fútbol, en la juventud actualmente practico más fútbol. Pero desde niño tenía que ir a una escuela de béisbol, eso es casi ley. Claro, buenísimo. Sí. El dato sin Yo recuerdo importancia, una, pero recuerdo una vez que fuimos a un partido de béisbol con Douglas y yo me estaba durmiendo, estaba conversando y él me decía, déjame ver el juego. Y yo lo sentía tan aburrido ese deporte. Pero ahí con un buen amigo se aguanta hasta el peor deporte. bueno, pero Eso, no, eso no, es de un amante del fútbol. claro. Sí. Pero bueno, estamos muy contentos de tenerte, Douglas, con nosotros. Gracias por compartir este tiempo. Y queremos hablar acerca del orgullo y la humildad, pero específicamente qué nos dice esta sección de la Biblia, de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y en general, Douglas, estudiando estos libros, primero, ¿qué libros son? ¿Qué tipo de literatura es esta? ¿Y por qué es tan importante que los creyentes leamos los libros históricos del Antiguo Testamento? Sí, pues estamos en la parte de libros históricos, como el nombre lo dice, ¿no? Son narraciones, esta parte, hablando de literatura, estaríamos hablando de narrativa, ¿no? Estamos hablando de una parte narrativa del Antiguo Testamento que nos habla de la nación específicamente de Israel. Estamos hablando de Josué, estamos hablando de jueces, estamos hablando de Ruth, de primera y segunda de Samuel, de primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Cedras, Nehemías y Esther. Libros que nos hablan desde cómo comienza la nación en cuanto a cómo llegar a la tierra prometida. Nos hablan del apogeo que tuvo Israel, ¿no? Sobre todo con David, con Salomón, ese gran apogeo, ese gran auge, ¿no? Las riquezas, toda esa grandeza que tuvo este pueblo. Pero si seguimos leyendo, luego nos habla de los desastres que sucedieron, luego cómo se dividieron y al final cómo tienen que ir al exilio. Luego tenemos los libros de Nehemías, de Esdras, que nos dejan ver ese plan perfecto de Dios que a pesar del exilio, como parte, como consecuencia de la disciplina de un Dios santo, de un Dios justo, por el hecho de que Israel los había dejado. Luego vemos en los últimos libros cómo Dios, cumpliendo su promesa, cumpliendo ese plan perfecto, comienza a restaurar esa nación por medio de los misterios de estos grandes hombres como Esdras y Nehemías, y comienza luego a reunir ese pueblo de nuevo en cuanto a las murallas e incluso en cuanto al templo. Entonces, básicamente, si hablamos de los libros históricos, estamos hablando de narrativa del pueblo de Israel como nación. Y específicamente hablando de mucho, ahí vamos a encontrar mucho en cuanto a los reyes, vamos a encontrar mucho en cuanto a política, y es muy interesante esta literatura. Como son historias, narraciones, me imagino que vemos muchos ejemplos de individuos que fueron orgullosos, altivos, soberbios y otros que se humillaron, que buscaron en humildad a Dios. En general, Douglas, ¿qué nos dicen estos libros en cuanto al tema del orgullo? ¿Ya? ¿Qué podemos ver en estos libros de la opinión de Dios acerca del orgullo? Sí, leyéndolo, como bien dices, como son narraciones, vamos a ver, se ven muchos ejemplos, ¿no? De diferentes personajes, cómo actuaron en diferentes circunstancias, en diferentes ocasiones, en el éxito, en el apogeo, en situaciones difíciles. Y podemos ver en esta literatura el orgullo como una actitud del corazón, una actitud pecaminosa del corazón. Es que sería una disposición, una intención del corazón que a veces se puede exteriorizar. Y es muy interesante resaltar ese punto. El orgullo, si bien se puede exteriorizar, y podemos hablar del orgullo como acciones concretas, pero en realidad es una actitud del corazón.
que se puede desarrollar, por ejemplo, Saúl levantando un monumento, lo vemos allí en 1 Samuel 15, levantó un monumento, quería que la gente lo reconociera, y allí está, ¿qué está haciendo Saúl? Está exteriorizando un orgullo, el orgullo que él tiene, de que el orgulloso quiere reconocimiento, el orgulloso quiere que los demás reconozcan sus hechos, sus logros, sus éxitos, ¿no? Entonces, si bien se puede expresar en estas líneas, bueno, y en el resto de las escrituras, vemos que en realidad es una actitud del corazón, es una disposición, una inclinación del corazón humano que, que quiere exaltarse, que quiere reconocimiento, que se cree más que los demás, una actitud de independencia, una actitud de autosuficiencia. Y lo vemos mucho en estas líneas, sobre todo en los líderes, en los reyes. Es más fácil ser orgulloso. Siempre vamos a ser orgullosos. Todo hombre, carpintero, si eres herrero, si eres albañil, si eres contador, el orgullo va a estar allí. Es una inclinación del corazón. Pero es más fácil que se exteriorice cuando tienes un estatus, cuando tienes un poder, ¿no? Y en este caso estamos hablando de reyes. Estamos hablando de líderes políticos, líderes de nación. Entonces, va a ser más difícil luchar contra el orgullo. Siempre es difícil para todo hombre. Para mí es difícil luchar para el orgullo y ustedes lo han confesado en otros videos. Va a ser una lucha constante que todo hombre tiene que hacer, pero va a ser más difícil cuando llegas a un estatus de poder, cuando llegas a un estatus donde gobiernas a cierta cantidad de gente, va a ser más difícil y lo vemos en estas líneas. Podemos pasar horas leyendo los diferentes reyes que hubo en Israel y vamos a poder detectar muchas acciones orgullosas de un corazón orgulloso. Quizás Sí, no y solo, sí, perdón, Rudy, José. quizás Dale, no José. solo es que va a ser como más difícil también, sino que también al ser una posición pública es más evidente, pero realmente siempre está ahí. Sea la posición que tengamos, siempre está ahí, apoderándose, creyéndonos que tenemos una silla y estamos orgullosos porque tenemos una silla, por decir un ejemplo tonto, pero veo en 2 Samuel cuando David oraba después de haber sido librado de Saúl, de sus enemigos. En 2 Samuel 22-28 dice, salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillas. Y eso, el Señor odia el pecado, el Señor tarde o temprano va a terminar humillando al altivo. Y eso Ya que sea. está tan adentro de nosotros como hombres, sea lo que sea que hagamos, que debemos tomarlo siempre como advertencia, ¿no? Correcto, exacto. Un amigo una vez decía, a veces hay hechos que no es que no podamos hacer, no nos podemos sentir orgullosos. Yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello. Casi que simplemente no has tenido la oportunidad. Como bien decía José, ellos porque tienen la posición que tienen y va a ser más evidente sus hechos, pero es verdad, la inclinación del hombre natural es el orgullo, es algo natural, correcto. Sí, y es interesante ver que en la narrativa de los libros históricos podemos observar como hombres que en un momento están siendo el corazón de Dios, están actuando de forma que agrada a Dios, en otro momento están actuando de formas horribles. Y podemos ver también jóvenes o ancianos en esas circunstancias. Entonces, es una cuestión que nos tiene que llamar mucho la atención porque hoy podemos decir, Señor, gracias porque me has enseñado a luchar con mi orgullo, me has enseñado a doblegar mi orgullo. Pero puede ser que mañana no. Puede ser que mañana nuestro orgullo nos esté comiendo, nos esté destruyendo. Y eso es una de las cosas que vemos ahí tan frecuente en estas narraciones históricas. Es un punto muy interesante, muy interesante. Hombres que pueden estar luchando y venciendo el orgullo en ciertos niveles, en ciertas áreas de su vida, pero más adelante seguimos las líneas leyendo y vemos cómo el orgullo se desarrolla en otras áreas. Es muy cierto. Yo, mientras ustedes hablaban, pensaba en el ejemplo del mismo rey Saúl, Correcto. que es parte de esta narración. Es un personaje muy importante de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y cuando David mató a Goliat y el pueblo empezó a cantar, Saúl tomó una posición más baja que David en los cantos del pueblo. Sí. Y Saúl inmediatamente empezó a pelear. ¿Por qué? Porque él quería el primer lugar, pues él era el rey, él quería el primer lugar. Y vemos
la actitud totalmente diferente en Jonatán, que Jonatán le dijo a David, yo sé que tú serás rey y yo estoy dispuesto a servir bajo tu liderazgo, tu gobierno. Y pues nosotros podemos leer ahí en los libros históricos cómo terminó Saúl. Saúl terminó en vergüenza. Saúl terminó al defender su orgullo, su posición, su primer lugar, su prominencia, terminó en vergüenza. Realmente Dios es quien eleva, Dios es quien pone reyes, quita reyes, Dios pone líderes, quita líderes, pone pastores, quita pastores. Y pues no nos podemos nosotros creer dueños de alguna posición en un trabajo. Puede ser que me bajen a mí el salario y me bajen el puesto, la posición laboral, y que se la den a otro mi posición laboral. O puede ser que en una competencia por una gerencia le den a otro que está quizá antes al lado mío o debajo de mí una posición laboral. ¿Y quién está en control de eso? Dios soberano. Dios puso a Saúl primero y después quitó a Saúl y puso a David. Y Saúl, por abrazar su orgullo, por quedarse con su orgullo, por seguir en su soberbia, terminó mal, terminó mal. Sí, Yes. y si ves ahí, perdón, y si ves ahí, Daniel, un tema que suele suceder es que no solo se afectó a Saúl, afectó a su familia. Sí. El orgullo afecta a todos los que amamos, a todos los que nos rodean. Van a también caer presas de nuestro orgullo. Sí, José, te interrumpí cuando empezabas a hablar. No, era más importante lo tuyo. Mentira. No, realmente ese ejemplo que dio Daniel justo lo tenía aquí abierto porque siempre es como que un ejemplo bien claro y es divertido porque pensaba cuando decía Daniel que uno siempre, es fácil ver orgullo en los demás, incluso en los personajes de la Biblia, pero es difícil verlo en nosotros y como, bueno, al menos nosotros tres, los tres mosqueteros que Daniel nos ha denominado, hemos sido músicos en alguna parte de nuestra vida. Eh, por ejemplo, o sea, y siempre hemos tocado en la iglesia o tocábamos en la iglesia, qué sé yo, y nadie decía nada, ya acostumbrados, pero llega alguien nuevo y entonces se acercan los hermanos, qué bonito tocó la guitarra, qué bonito cantó, qué bonito. Y entonces realmente pasaba lo mismo que dice que Saúl tuvo. Desde aquel día, Saúl miró a David con recelo. Y realmente Pero, no es que David había hecho algo, pero está tan ahí, pero a mí, ¿por qué no me están reconociendo? Es porque el orgullo piensa en uno mismo. Y pónganlo con la música ahí, pero el fútbol también, el otro metió 2 goles y yo solo metí uno, o yo la verdad que hoy no metí goles, fallé, y ese orgullo te hace sentirte molesto, te divertiste con tus amigos, la pasaste bien, hiciste ejercicio, pero tienes esa sensación de que tú no fuiste el mejor jugador, de que tú no metiste los mejores goles, o la silla le quedó más bonita a tu compañero, o el dibujo que estabas haciendo en la escuela le quedó más bonito a tu compañerito, o qué sé yo, o sacaba una mejor nota que el otro, y es eso, porque estamos pensando en nosotros, que yo no obtuve el reconocimiento, no obtuve lo que yo quería, y a partir de ahí nos hace que veamos a las personas con ese mismo recelo con que Saúl vio a David, aunque no nos hayan hecho nada realmente, y simplemente es la oportunidad que nuestro corazón toma para sacar lo que está verdaderamente adentro. y en mi caso, en mi relación con la música dentro de la iglesia, no fue necesariamente tocando. Le conversamos cuando estábamos con Nelson, que de los cuatro yo era experto en tocar el timbre, más no en un instrumento musical. Entonces, pero Uno yo, más entonces. okay. Pero yo serví mucho tiempo en mi juventud, en mi adolescencia, como sonidista en la iglesia. Entonces, llegué, después de 2 intentos fallidos de querer aprender a tocar un instrumento musical, un día me dijo el sonidista, venía a ayudarme cuando me vio que era como el tercero en la lista de espera para tocar la batería y no me iba a tocar, entonces, venía a ayudarme con estos cables. Y resultó que lo pude hacer y seguí ahí, estuve mucho tiempo haciéndolo y en varios eventos grandes y todo eso. Pero llegaba un punto donde yo escuchaba que les decían a los demás, a los músicos, hey, qué bien estuvo hoy. Y yo pensaba, sí, pero yo vengo 1 hora antes que ellos y me voy 1 hora después para organizar todo. A mí nadie me dice nada. Y era mi orgullo ahí, era mi orgullo adolescente o mi orgullo de humanidad caída también, el que estaba luchando
Y muchas veces ni disfrutaba lo que estaba haciendo, ni disfrutaba poder servir al Señor a través de eso, porque estaba esperando el reconocimiento. Mi orgullo quería ser alimentado. Correcto, Y esa es es, una de las características del orgullo. Pide, exige reconocimiento, quiere que los demás reconozcan lo que está haciendo. Eso es clave dentro de un corazón que está inclinado al orgullo. ahí en la vida matrimonial se nota mucho esto. Y hay un libro muy famoso que se ha difundido por todo el mundo, Los 5 lenguajes del amor, ¿no? Y el tema de este libro es, descubre cuál es el lenguaje del amor de tu cónyuge para que le llenes el tanque del amor, ¿verdad? Y hay un montón de cosas en este concepto que, que son problemáticas y que no están bien, porque en mi experiencia pastoral, lo que yo escucho de los esposos es, en respecto a este libro, que muchísima gente lo ha leído, o por lo menos ha escuchado el concepto, lo que yo escucho es cosas como, es que él no me está hablando en mi lenguaje del amor, o sea, como que se voltearon el propósito quizá del escritor, ¿no? Si el propósito es, tú busca cómo él entiende que es amado o ella entiende que es amado, pero ahora el propósito, el orgullo lo voltea, es que ella no está hablándome a mí en mi lenguaje del amor. Entonces, estás buscando el recibir, el ser eh, amado en lugar de buscar, como dice Filipenses 2, ¿no? Todos en humildad, pensando en otros como superiores a uno mismo, como Cristo que vino a dar su vida y a servir por nosotros. Con esto terminamos este segmento, el primero, y en este nuevo segmento hablemos un poco acerca de la humildad en los libros históricos. Ya tomamos el tema del orgullo en el segmento anterior, el tema del orgullo en los libros históricos, cómo se ve y vimos que Saúl es un ejemplo de alguien orgulloso que se abrazó de su soberbia, de su arrogancia y Dios lo destruyó, Dios terminó destruyéndolo. Pero, ¿qué dicen los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth y estos otros libros, primero de Samuel, de Reyes, primero y segundo de Crónicas, acerca de la humildad? ¿Qué, qué personajes hay ahí que son humildes o que Dios nos muestra como ejemplos de humildad? Sí, como decíamos, en cuanto al orgullo, como son narraciones, vamos a ver varios cuadros. Hemos visto varios cuadros en cuanto al orgullo. Y en cuanto a la humildad, igual, podemos ver varios cuadros que nos dan un ejemplo, nos dan un vistazo, nos dejan ver un vistazo acerca de esto. Podemos hablar de David pidiendo por el pueblo, allá en 2 de Samuel 24, como a pesar de lo que estaba pasando, él no se enfoca tanto en sí mismo, sino que pide que Dios detenga lo que estaba pasando, pero él enfatiza por el pueblo. Tenemos a David reconociendo sus éxitos, que me gusta mucho allí en 1 de Samuel 17, reconociendo que sus éxitos eran por Dios. Cuando está allí con lo de Goliat y está ante el rey, hablando ante Saúl, él dice, mira, el Señor me libró del oso, me libró de otras cuestiones, pero él reconoce que él no venció a estas fieras por su fuerza, no lo venció porque, mira, es que yo soy muy hábil, corro mucho, no, es por Jehová. Y tenemos a Jonatán, que ya lo decías, Daniel, eh, estaba tranquilo con David. Él pudo fácilmente llenarse de orgullo. Oye, era el príncipe. Eh, Le correspondía al trono, pero él reconoció que Dios estaba de parte de David y fue humilde y estaba contento. Cuando uno ve la conversación que tiene Jonatán con David, vemos una persona que estaba en paz, que estaba tranquila con lo que Dios estaba haciendo con David. Y, y es fácil decirlo, pero en la práctica no es tan fácil a veces. Cuando tú ves cómo Dios está bendiciendo a una persona y Dios, porque algo característico también de la humildad es que Dios la enaltece. Así como humilla al orgulloso, Dios enaltece el humilde. Y veámoslo en la práctica. Dios está bendiciendo a una persona, lo está prosperando de una manera. ¿Cómo oras tú por esa persona? ¿Cómo oro yo por esa persona? Señor, gracias porque estás bendiciendo. Pero sobre todo, quiero ser específico, cuando te toca un área donde tú estás, por decir,
soy herrero, por ejemplo, no soy herrero, pero si soy herrero, y a mi vecino que también es herrero, vemos que su empresa está prosperando de una manera enorme. Dios lo está bendiciendo. Le está llegando mucho trabajo, le están llegando muchos contratos, pero yo soy un cristiano, soy un hombre de Dios y quiero agradar a Dios. Ahora, ¿qué actitud tomo o qué actitud debo tomar ante la bendición que Dios le está dando a mi vecino herrero? Ese es el punto. ¿Cómo voy a orar por mi vecino? Voy a decir, voy a estar como Jonatán, tranquilo, en paz, gozoso, contento, ¿no? Porque Dios le está bendiciendo. O voy a dar rienda suelta a mi corazón orgulloso y decir, yo merecía más esa bendición, yo merecía más ese contrato. Es más, yo los trabajos que hago de herrería creo que son mejores. Entonces, es muy interesante ese cuadro de Jonatán con David. Un pasaje que me gusta mucho es 2 de Samuel 5:19. Me gusta porque David, cuando leemos ese pasaje, está buscando a Dios en oración antes de la batalla. Está diciendo, Señor, ¿voy o no voy? Esa es una característica de la humildad, el reconocer de que debo buscar a Dios en oración, en que voy a depender de Él. Ese cuadro de 2 de Samuel 5:19 también me parece muy interesante en cuanto a esto de la humildad. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, si son igual de pecadores que yo, pero cuando yo estoy en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, y miro que un amigo anda de vacaciones en una playa, y yo llevo tiempo sin tomar vacaciones, llevo tiempo sin ir a una playa, a tomar sol, a tomar agua de coco, y yo miro y digo, ¿y por qué él sí? Y yo no. Las redes sociales se dan mucho para este juego de la comparación, de sentirme insatisfecho con mi vida y de decir que yo me merezco más este que aquel. No sé, me imagino a un soltero viendo que el amigo feo se casó y dice, no, pues si este está horrible, yo estoy más guapo. ¿Por qué está casado y yo no? Eh, este tema de las redes sociales se presta mucho para que, que nosotros evidenciemos nuestro orgullo. Y también cuando yo estoy posteando cosas como que hacen ver que mi vida parece que está bien, parece que todo va bien, parece que todo está feliz, que todo está alegre, que no hay nada malo, que estoy por buen camino, pero los que me conocen saben que no es así. Los que me conocen saben que eso no es cierto, que en las redes sociales lo que estoy haciendo es solo dando una impresión de alguien que no soy para que me reconozcan, me admiren, me aplaudan y como las redes sociales pues no son pecaminosas en sí mismas, pero nuestro corazón pecaminoso hace que las usemos de manera pecaminosa. E incluso estudios han mostrado que entre más tiempo en redes sociales, eso está ligado, asociado con mayor depresión en los jóvenes, en los adolescentes, con mayor sentido de inutilidad, ¿sí? Porque te estás comparando con otros en cuanto a mi vida es mejor que la de otros o yo merezco eso bueno que ellos tienen, como en el caso que mencionabas, Douglas, de Jonatán, que él se pudo haber puesto en comparación con David y decir, bueno, yo soy el príncipe, yo soy el que merezco el trono. Incluso su papá Saúl le dijo, ¿no te das cuenta que él te va a quitar el trono? Eso es lo que tú debes tener, no él. Sí, y a mí me gustaría volver a ese punto que hablabas, Daniel, de las redes sociales, en el sentido que está quebrando uno de los mandamientos, que es no codiciar. Y cuando estás quebrando el mandamiento de no codiciar, realmente lo que estás diciendo es, Dios, no confío, no creo y no me gusta tu providencia para mi vida. Es decirle a Dios, creo que podría yo dirigir mejor mi vida de lo que tú la diriges. Y entonces entramos en ese tema y es tan delicado hacerlo. Miren, es cierto, quizás haya personas que tengan mejores cosas que nosotros, pero también nosotros podemos tener mejores cosas que otras personas. Al final, las bendiciones del Señor caen para cada quien según las necesitamos. E incluso el dolor o la necesidad de algo es una bendición del Señor. Si eso me está llevando a Cristo, si ese dolor o esa necesidad me está llevando a Cristo, es una bendición esa carencia.
y tal vez no lo va a hacer si yo la tuviera cubierta. Entonces, es tan importante tener ese cuidado, ese balance. Y voy a hacer un comentario sobre lo que vamos a postear. A veces también es una muestra de orgullo cuando coloco, mi hijo fue el mejor en su escuela, en su colegio, aquí está, y hasta coloco las calificaciones. Yo puedo decir abiertamente que mi hijo es el mejor de las clases porque es homeschool, así que no tiene más compañeros. Siempre está en el cuadro de honor, así que no hay problema. Es el que lleva la bandera el día de independencia. Así es. Con nota más alta de la clase. Sí, sí, Al mismo, entonces, sí, José. Sí, no, José. dale. Termina la idea. Sí, no, entonces es tener ese cuidado que cuando quebramos el mandamiento de no codiciar, estamos creyendo que somos mejores que Dios para decidir qué nos conviene o no en nuestra vida. Gracias, hermanos. No, realmente no me puedo relacionar con lo que dice Daniel porque nunca me ha pasado. Es irónico, es irónico. Es broma. Pero lo otro que quería mencionar es en 2 Samuel 24:17, cuando el Señor estaba disciplinando a Israel. Vemos algo de humildad muy, muy lindo, muy ejemplar en David, que es totalmente diferente a cuando el Señor cuestionó a Eva. Le dice, Eva, ¿qué has hecho? El hombre. Y cuando le pregunta al hombre, busca y ya no había nadie más, la serpiente. Y en ese momento pudieron haberse arrepentido, pudieron haber reconocido, pero su orgullo no querían quedar vulnerables. Pero miren David en 2 Samuel 24:17 dice, entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo, esto es después de todo lo que sucedió con el censo y el castigo de Dios, y dijo, yo soy el que ha pecado y yo soy el que ha hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y eso es un buen ejemplo de humildad, de reconocer tu falta, contrario a lo que hicieron Adán y Eva. David aceptó la culpa, dijo que no pague el pueblo, debo pagar yo. Y por eso vemos a David continuamente el Señor refiriéndose a él como un hombre que era conforme a su corazón. Sí. Sí. En los libros históricos seguimos martillando el tema de Saúl, porque Saúl es un ejemplo de un hombre que no se humilló ante Dios. Él recibió la revelación que él ya no sería rey, sino que David sería rey. Entonces, el orgullo, y hemos venido definiendo en las últimas semanas el orgullo como esta actitud de independencia de Dios y de superioridad hacia otros. Y podemos ver en Saúl la falta de humildad y la presencia del orgullo. Independencia de Dios, ¿en qué sentido? Ok, Dios, yo ya sé cuál es tu plan, pero yo no viviré de acuerdo a tu plan. Yo tengo mi plan y mi plan es quedarme con el reino para mí y para mi descendencia. Por eso voy a buscar a David para matarlo. Y de superioridad a otros. Porque ¿quién es este niño que viene aquí a ganarse el aprecio de la gente que está bajo mi gobierno? ¿Quién es este niño? Y por eso lo quiso clavar un par de veces con una lanza en una pared. Ahí está toda esta actitud de orgullo, de arrogancia. Y en los años tempranos de David, nosotros vemos una actitud humilde. Porque cuando Saúl lo estaba persiguiendo, él incluso teniendo la oportunidad de matar a Saúl, como diciendo, yo me voy a deshacer de este ahorita, en defensa personal, pues judicialmente hoy diríamos lo mató en defensa personal, ¿no? Lo andaba buscando para matarlo, pero él, aún en ese momento, entendiendo que el oficio de rey era algo muy importante y que Dios pone reyes y quita reyes, David se humilló delante de Dios y le dijo, Dios, yo no voy a tocar a quien tú has ungido como rey. No lo voy a tocar. Aunque los amigos de David lo motivaban, ¿no? ¿Por qué pierdes la oportunidad de matarlo? Ahí lo tienes. Pero David en sus años tempranos, porque después la cosa cambió, se humilló ante Dios. Se humilló, mantuvo ese corazón sensible ante Dios. Con esto terminamos este segmento, a hablar de la humildad en estos libros históricos. Ahora pasemos a un nuevo segmento. Y en este nuevo segmento queremos hablar de un ejemplo específico de donde se menciona la soberbia, y es en el libro de Nehemías.
Nehemías específicamente en el capítulo 9. Ahí en Nehemías 9 nosotros encontramos una oración, ¿no es cierto? Una oración de confesión a Dios, una oración pidiendo perdón a Dios. Douglas, cuéntanos cuál es el contexto de esta oración, por qué se está haciendo esta oración, Nehemías, en qué contexto se escribe, para así poder llegar al punto central que es hablar del orgullo y de la humildad en este pasaje. Sí, como habíamos dicho, los libros históricos nos narran cómo Israel había nacido como nación. Tiene su apogeo, tiene su auge, luego es dividida y parte de las consecuencias por su pecado es que Dios los envía al exilio. En este contexto, Dios está obrando por medio de Nehemías, por medio de Esdras. Hay una especie de avivamiento en Israel. Dios está obrando, está reagrupando a la nación, están haciendo varios trabajos y específicamente en este contexto, ellos estaban ayunando, ellos estaban buscando al Señor, estaban adorando, estaban recordando muchas de las bendiciones. Comienzan ven al pasado, ven cómo la mano de Dios había estado con ellos, cómo Dios realmente había estado con sus padres, y en medio de todo ese avivamiento, de ese ayuno, de esa adoración, de ese recordar las bendiciones, ellos hacen esta oración. Ellos entonces dicen allí, pero ellos están hablando de sus padres, de los antepasados, quienes estuvieron antes que ellos, dicen, pero ellos, nuestros padres, obraron, y dice, es muy específico, obraron con soberbia. Ellos aquí están reconociendo que lo que les había pasado en el exilio era consecuencia de la actitud de sus padres. Y ellos dicen, Señor, nosotros entendemos que el exilio, todos estos problemas que hemos tenido, y dice, nuestros padres obraron con soberbia, dice, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Y luego allí mismo en el 29, igual en el mismo contexto, están orando, están reconociendo sus pecados, dicen, los amonestaste, siguen hablando de sus padres, los antepasados, los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron otra vez con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Es interesante la línea de pensamiento, ¿no?, que tiene este pasaje. Dice soberbia, vemos terquedad y vemos escuchar los mandamientos. Es muy interesante esa línea de pensamiento. Y es que la arrogancia o el orgullo hacen al hombre terco para no oír la voz de Dios. Cuando sos orgulloso, se hace una especie de barrera en tu vida, esa barrera te hace sordo a la voz de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, al no escuchar por tu orgullo los mandamientos de Dios, eso a la vez te hace caer en más pecados. Por eso dice, obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas. El orgullo hace una barrera, te hace sordo, y al estar sordo a los mandamientos de Dios, a la vez te hace caer en otros pecados. Un ejemplo muy interesante de esto, para hacerlo más práctico, lo podemos ver allí en Romanos 12, aunque nos vamos por un momentito de los libros históricos. No quería irme, ¿no? Quería estar enfatizado, eh, hacer énfasis en los libros históricos, pero vemos un cuadro muy interesante allí en Romanos 12. ¿Cómo es esto de que el orgullo me hace sordo para no escuchar la voz de Dios, para no escuchar los mandamientos y en consecuencia voy a caer en más pecado? Si leemos Romanos 12, versículo 17, tenemos una serie de mandamientos. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Es un mandamiento, es directo. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mandamientos. Si es posible, dice el 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Luego el 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Es un mandamiento específico. Pero cuando soy orgulloso, me hago sordo a la voz de Dios y me pasa algo, quiero vengarme. Entonces, al vengarme, estoy cayendo en otro pecado. Y lo interesante de este pasaje es que en su contexto está hablando de humildad. El versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, mira lo que dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Una persona, cuando yo le doy rienda suelta a mi corazón, cuando
dejo que se desborde mi corazón orgulloso, voy a ser sabio en mi propia opinión. Si alguien me hizo algo, mi naturaleza quiere vengarse. Y ese orgullo me hace sordo a la voz de Dios que me dice, deja lugar, a mí es la venganza. Yo voy a dar las consecuencias. Tú, en cuanto depende de ti, trata de estar en paz con todos. Entonces, esa es una evidencia de cómo se ve aquí esto de que te hace sordo, que es lo que dice allí el pasaje de Nehemías. Podemos decir, Douglas, hermanos, que la historia de la humanidad es una historia de hombres y mujeres orgullosos que Dios ha llamado al arrepentimiento y a la fe en Él y en su Salvador Jesucristo. Y el hombre se ha rebelado contra Él, llenándose de orgullo, esta actitud de independencia de Dios. Entonces Dios, porque es un juez justo, santo, perfecto, es un Dios que tiene ira, tiene que castigar ese orgullo. Él no puede dejar esa desobediencia que procede del orgullo, él no puede dejar esa obediencia sin castigarse. Entonces, es como toda la historia de la humanidad, ¿no? Israel se rebeló, se llenaron de orgullo, se apartaron de Dios y Dios los humilló, Dios los llevó al cautiverio. Y asimismo podemos hablar de las grandes potencias mundiales. Las potencias mundiales se levantan, Dios levanta las potencias mundiales y después tiene que destruirlas, porque como Nabucodonosor, se llenan de orgullo, se llenan de soberbia. Y le pasó a Israel, le pasó a Babilonia, le pasó a Egipto y le pasará a toda nación que se llena de soberbia y a toda persona que se llena de soberbia también. En otras palabras, la soberbia es contraproducente. Como que tú estás buscando tu bien, tu grandeza, los primeros lugares, y Dios dice, no, al altivo yo lo humillo, yo lo derribo, yo lo destruyo. Y no es diferente para nosotros como hijos de Dios, cristianos. Y, y en nuestra condición de hijos de Dios, cuando leemos Hebreos, Él es el que ama disciplina. Tiene que disciplinarnos. Y es en base a ese amor. Cuando le damos rienda suelta a nuestro orgullo, porque, y estoy diciendo rienda suelta, porque está en nosotros. Está en nosotros. Puede ser una persona que está buscando a Dios, que está tratando de ser lo más espiritual posible, que está en oración, pero el orgullo siempre va a estar buscando cualquier ocasión para desbordarse. Entonces, si yo soy hijo, si somos hijos de Dios, Él es el que ama disciplina. Y si estamos dándole rienda suelta al orgullo, Él, como Dios santo que es, y Dios justo, Él tiene que disciplinarnos, nos va a castigar eso y bueno, y es algo que al final termina siendo grandioso, ¿no? Dice el pasaje, para que podamos participar de su santidad. Sí, y un punto volviendo a Nehemías, de lo que estábamos leyendo en Nehemías 9, si nos vamos a Nehemías 8 atrás, vamos a ver cómo en el verso 1 dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron que al escriba Edras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Edras, en el versículo 2, trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que veían el primer día del mes séptimo. Y luego sigue narrando cómo estuvieron más de 6 horas y cómo los siguientes días volvieron porque querían más de la palabra, no menos, sino que querían más de la palabra. Y en este contexto, antes de esta oración de arrepentimiento, están teniendo esta lectura de la palabra, están siendo confrontados por la palabra. Y lo que sucede, lo que estaban leyendo, era el Pentateuco, era la ley del Señor. Y la ley del Señor es que una revelación de quién es Dios. O sea, la ley no era solamente un tema de cumplas esto, sino que era, esto soy yo. Esta es la emanación de quién soy yo, por eso tiene que cumplir. Y entonces está sucediendo que están siendo confrontados, están viendo, wow, todo esto es el Señor. Así de grande es, así de pequeño soy yo. Y eso es una de las cosas que creo que es bueno para cuando estamos batallando, Señor, ¿y cómo puedo luchar con mi orgullo? Ir a la palabra. La palabra nos muestra quién es el Señor y nos muestra la realidad de quiénes somos nosotros. Y también podemos ver algunos otros ejemplos siguiendo en esos libros que estaban leyendo en esta asamblea reunida. Y era, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos en la Biblia es Jacob. Porque muchos dicen, muchos se van por, no sé, por David, por Pablo, pero a mí me encanta Jacob porque muestra que es tan pecador como yo. O sea, muestra más escenas de pecado que otros paladines que vemos en la Biblia. Y vemos incluso hasta condicionando a Dios y diciéndole, a ver,
si voy y regreso acá y todo vas a ser mi Dios, condicionando al Señor. Entonces, ir a la palabra, como fue esta asamblea, muestra realmente quién es el Señor, quiénes somos nosotros. Nos da esa bofetada de pequeñez que tenemos, y es un punto donde cualquier hombre que pueda estar escuchándonos puede comenzar y dice, yo batallo con el orgullo, ¿dónde puedo ir? A la palabra del Señor. Y es en la palabra del Señor donde, gracias Rudy, por eso es tan cierto, porque incluso podemos leerla, pero debemos también someternos a ella. Y es en la palabra del Señor la que debe transformar nuestra mente para entonces transformar nuestra voluntad y transformar nuestras emociones y no al revés. Y debemos constantemente ir a la Escritura, obedecerla, someternos a ella, pero sea lo que sea, no tienes que ser un pastor para hacer esto. Cualquiera en la iglesia, todos tenemos la responsabilidad de someternos a ella y nos confronta cualquier texto que leas, cualquier pasaje estás leyendo y te confronta y nos vemos en la resistencia de, esa historia es bonita, qué malo este personaje, pero realmente el Señor nos está confrontando a través de eso y debemos resistir el orgullo de obedecer también y someternos y examinarnos, dejar que el Espíritu Santo a través de la palabra nos examine también y hasta lo más profundo, que exhiba nuestro pecado, que podamos doblegar ese orgullo, que podamos someter nuestra voluntad realmente, porque es difícil. Nosotros leemos y sí es muy bonito, pero a medida vayamos adentrándonos más en la palabra, el Señor va a ir todavía exponiendo más lo que necesitamos rendir, lo que necesitamos someter, y eso requiere doblegar el orgullo, requiere también ser muy proactivo. No solo el Señor trabaja con mi orgullo y ya me siento, me acuesto y me duermo y ya mañana tengo menos orgullo. Señor, qué bien, gracias. A la noche siguiente, Señor, te pido que trabajes en mi orgullo. Me duermo, qué rico. Mañana menos orgulloso. No es así. Requiere trabajo fuerte, arduo, aún haciéndolo. Doblegamos y caemos y bueno, nos levantamos, pedimos perdón, sometemos a la palabra otra vez, pedimos al Señor que a través de su Espíritu nos siga transformando y es una lucha. Debemos luchar con un cuchillo en la boca, amanecer así, para doblegar nuestro orgullo porque es difícil y Sí. es duro, pero por medio de su palabra es la manera de conseguir esa victoria. La semana pasada platicábamos con Lucas Alemán y él hacía mención de algo muy importante. El primer paso para vencer, hacer morir el pecado del orgullo en nuestra vida es reconocerlo. Tienes que reconocerlo. Si no crees que eres orgulloso, pues ¿contra qué vas a pelear? Contra nada, ¿verdad? Y los hombres cristianos tenemos que tener muy claro que luchamos contra el orgullo. Es una lucha de todo hombre cristiano. El orgullo es una lucha de todo hombre cristiano. No importa cuántos años tú lleves en el caminar cristiano, tú puedes llevar 40 años de cristiano y tú seguirás batallando con el orgullo. Tú puedes llevar a tantos años de pastor o maestro de alguna clase en la iglesia y tú seguirás luchando contra el orgullo. El apóstol Pablo dijo que para que Dios le mandó un aguijón en la carne para que no se engrandeciera, no se llenara de orgullo. Y si el apóstol Pablo que viajó que fue al tercer cielo, que se encontró cara a cara con el Cristo resucitado, que fue encomendado este mensaje de salvación para llevarlo a los gentiles, como dice en Gálatas capítulo 2, ¿no? El evangelio para la circuncisión, a la incircuncisión. Si este hombre tenía luchas con el orgullo, tú y yo no estamos exentos, entonces tenemos que luchar con el orgullo y la manera de hacerlo es ir y someternos a Dios, someternos a su palabra, humillarnos delante de su palabra. El salmista dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabios en sí. Sigue hablando de características de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El tema de la soberbia salió en este salmo después de que el salmista
examinó las características de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo, nos dice cómo estamos, y la palabra de Dios nos dice que somos hombres soberbios, orgullosos, altivos, nos gusta el aplauso, ser reconocidos, queremos vivir independientes de Dios y nos creemos superiores a otros. Entonces, el ir a la palabra constantemente, batallar con la palabra, en la palabra, en el poder del Espíritu Santo, nos dará esta victoria cada día. Con esto terminamos este segmento y ahora comenzamos un nuevo segmento, y en este nuevo segmento queremos hablar acerca de otro ejemplo de el orgullo y la humildad en el Antiguo Testamento, en los libros históricos, específicamente con el rey David. Ya lo hemos mencionado varias veces esta semana, pero no dejamos de mencionarlo, específicamente 2 de Samuel 22, 28, que David habla ahí acerca de que Dios salva al pueblo afligido, pero sus ojos están sobre los altivos, a quienes Él humilla. Dios humilla a los altivos. Douglas, ¿cuál es el contexto de esta oración? Es un cántico de David, es un salmo de David. ¿En qué contexto lo escribe? ¿Por qué lo escribe? ¿Y por qué es tan importante notar este ejemplo de orgullo y humildad? Sí, como decías, es un cántico, una adoración. Am, Esta semana, precisamente, uno de los devocionales que hacíamos con la familia, tocábamos y es que me encanta, me encanta lo que decía hace unos minutos. Cuando leemos el capítulo completo, que es una expresión de adoración en forma de cántico de David, lo leemos y las diferentes líneas nos dejan ver ese reconocimiento de que lees las líneas, sabemos que David había sido perseguido por mucho tiempo por Saúl. Eh, Estuvo en muchas situaciones difíciles, a punto de morir, situaciones de mucho aprieto, situaciones de mucho peligro, pero cuando lees las líneas ves cómo él reconoce al final de cuentas que era Dios que estaba con él. Ahora, David en muchas de estas situaciones difíciles que estuvo en medio de la persecución no estaba solo, había hombres con él, hombres que lo iban a cuidar, que iban a sacar las espadas para protegerlo. No era que él estaba simplemente solo allí en una cueva y Saúl estaba allí, aunque ciertamente el ejército de Saúl era mayor, pero sí tenía hombres que iban a dar su vida por él. Pero David no reconoce que era por estrategia, él no reconoce que es porque era muy inteligente, no depende del general que tenía, él reconoce que era la mano de Dios que estuvo con él en medio de esta situación. Este mismo David es el que escribe el Salmo 23. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me cuidará. Aún en todas esas situaciones, momentos difíciles, aunque pases por esa oscuridad, en medio de esa cueva, Él está con nosotros. Entonces, es muy interesante allí. Algo que llama la atención ahí en cuanto a orgullo y la humildad, que quería resaltar, que vemos en estos libros históricos, podríamos decir dos palabras para resumir el término orgullo, podríamos hablar de soberbia y autosuficiencia. Y lo vemos allí. Él abate, humilla al orgulloso. Él humilla al que es soberbio. En otras palabras, él humilla al que es autosuficiente, ¿verdad? Al que se cree independiente, al que se cree autosuficiente, al que se llena de soberbia, Dios lo va a humillar. Y no es diferente con nosotros, sus hijos, nosotros que estamos dentro de una iglesia, nosotros que estamos adorando o sirviendo al Señor, no va a ser diferente. Y dos términos para hablar de humildad, podríamos hablar de rendición y sometimiento. Esa actitud de estar rendido ante Él, de estar sumiso, como bien decía Rudy y Josué, a la palabra de Dios, ser obediente. Entonces, es muy interesante la comprensión que tenía David, que Dios abate al altivo, Dios va a humillar y lo va a hacer caer. Es muy interesante, pero es todo un capítulo lleno de adoración, de reconocimiento de quién es Dios. Es lo que está haciendo David en este capítulo, está reconociendo quién es Dios y quién es Él. Dios es bendito, Dios es todopoderoso, Dios es soberano y yo soy un hombre finito, un hombre con limitaciones y con necesidad del Creador. Quizá podemos decir, Douglas, que
la característica del creyente que está conociendo más y más a Dios es que es más y más humilde, no más y más soberbio. En cuanto más libros leo acerca de la persona de Dios, en cuanto más expongo la palabra, en cuanto más conozco el carácter de Dios, su santidad, su justicia, eso no me lleva a elevarme, a alzarme, a creerme mejor que otros, menos educados en mi iglesia que no saben, o aquellos que, eso sí, esos son los que no leen, yo sí, incluso superior a nuestros pastores, como nos platicó Nelson hace un par de semanas, esa idea de que yo me siento ahí como casi en una clase de hermenéutica y homilética, ¿no? A ver cómo están sus puntos ahí del pastor y este pastorcito, quién sabe, ¿verdad? Yo puedo hacer un mejor trabajo ahí. El conocer a Dios no te lleva a esa actitud, te lleva a una actitud de humildad, porque tú estás abajo, sometido a este Dios y conociendo lo grande que Él es, lo pequeño que tú eres. Y Sí, realmente es contradictorio, perdón Rudy, es contradictorio conocer más al Señor y darte cuenta lo grande que Él es. Y en un sentido, al darte cuenta lo grande que Él es, darte cuenta lo pequeño que eres, que soy, pero al mismo tiempo por ese extra conocimiento intelectual que, que nuestra vida refleje más orgullo. Es realmente contradictorio y es la propensión del ser humano de creerse más. Por eso alguien que conoce más, probablemente en la vida secular, en el mundo, sin Dios, sea cierto y la gente se cree más y se siente más porque yo sé más que la media y por eso los gobernantes, sin meternos en política, quieren que la gente no sea educada, que sean lo menos educada posible para poderlos controlar más. Pero en el Señor es completamente diferente porque lo que estamos estudiando no son idiomas, no es doctrina por solo conocer más y poder gobernar más o mejor, sino conociendo al Dios que está queriendo que lo conozcamos para mostrarnos qué grande es Él y qué chico soy yo para que me rinda más y me someta más y le adore más y proclame más de sus glorias, de sus bondades. Y realmente tenemos que examinarnos a nosotros mismos, lo digo por mí, que cuando crezcamos en conocimiento, eso realmente se transforma en un corazón más humilde, sabiendo quién soy y quién es Él y quiénes son los demás hermanos que aunque probablemente en cuanto a capacidad sepan menos, eh, pueda yo servirles como mi prójimo, como siervo del Señor y no estar por sobre ellos. Por eso siempre me gusta reconocer eso como que los pastores están puestos no sobre la grey, sino en medio de la grey. A veces, hablando ahora pastores, a veces pensamos que un pastor está puesto sobre la grey y como que no hubiera, como que es lo máximo, la máxima autoridad y realmente está en medio de la grey como parte, un miembro más del cuerpo de Cristo, delegado esa autoridad de parte del que es verdaderamente el pastor de sus ovejas y eso realmente nos pone en nuestro lugar, eso realmente nos debe hacer temblar, nos debe provocar eso, un corazón manso y humilde. Eso anhelo yo, eso creo que anhelamos todos, pero luchamos con lo otro, porque nos viene lo natural, la carne quiere sacar su manita y decir, no, pero es que yo sé, y he hecho todo esto, entonces ustedes me deben respeto. Es tan doloroso, es tan doloroso Sí, darse cuenta de eso y debe otra vez apuntarnos a ir de rodillas al Señor, a pedir perdón, humillados. sí. y yo quisiera tocar un punto, si bien Josué hablaba desde la perspectiva de la iglesia y la perspectiva pastoral, me gustaría tocar el punto desde desde lo secular en el aspecto que muchas veces sucede que hay alguien que ocupa, pues, tal vez quien nos está escuchando ocupa un puesto de autoridad en una empresa o es dueño de una empresa o es un gerente y está llegando un joven o alguien nuevo que no tiene la experiencia, no tiene los galones, como diríamos, y entonces le decimos, no,
yo llevo tantos años de esta forma haciéndolo, o yo he estudiado todo esto. Si no sabías, la empresa me mandó a un curso a Europa a aprender esto, entonces tengo ese conocimiento, no sé de tu lado qué conocimiento tendrás. Entonces, a veces llegamos a tener ese orgullo y no estoy hablando para cualquier persona en el ámbito secular, sino que para hombres cristianos que tienen unos puestos de autoridad y creen que no pueden escuchar a otros, creen que no pueden aprender de otros. Y si bien es cierto que tal vez somos el experto, el top en algo, no lo somos en todo. Y habrán áreas que no vamos a manejar, que no vamos a conocer y tenemos que entender y con total tranquilidad aceptar que hay jóvenes o adultos o ancianos u otras personas que van a ser 1.000.000 de veces mejores en algo de lo que podemos ser nosotros. Y eso también lo tenemos que ver a nivel del matrimonio. Mi esposa es mucho mejor en un sinfín de cosas de lo que yo puedo hacer. Y porque el Señor me ha llamado a ser cabeza del hogar, no significa que yo voy a decir, no, no lo hagas, yo lo voy a hacer aunque lo hago mal. Hay que reconocer cuando alguien puede hacer algo y no quedarse con eso de, ok, ¿cómo me voy a ver en mi puesto de autoridad en la familia o en el trabajo? No, más bien el reconocer estas falencias, esas debilidades que tenemos o necesidades, va a marcar más un carácter que le agrada al Señor. Así es. Yo, mientras José hablaba en el ámbito del ministerio, Rudy, del trabajo, yo quería hacer eco ahora a Rudy en el área del matrimonio. Yo recuerdo una decisión muy importante de mudarnos que estábamos tomando mi familia y yo. Y mi esposa me dijo, Daniel, no me suena bien eso, ¿eh? No me suena bien esa persona con la que vamos a trabajar. No, no lo conozco. Tú lo conoces de años, pero yo no lo conozco. Pero aunque no lo conozco, yo me siento a platicar con él, con su familia, y no me suena, hay algo que no me suena. Y pues ustedes saben, las mujeres tienen como, no sé, un discernimiento, un sexto sentido que, fíjate, yo digo, cuando yo apenas voy a mitad de camino, mi esposa ya fue y vino como unas 10 veces. Y ella empieza a ver enlaces entre una persona y otra y me dice, ¿ya notaste a esta persona con aquella persona? Y yo, ni idea. Y pregunto, averiguo, platico y exactamente es lo que mi esposa me estaba diciendo. Entonces, en esa ocasión que nos teníamos que mudar, yo no escuché a mi esposa. Solo dice, nah, tú no lo conoces, dije yo. Yo dije, nah, tú no lo conoces. Yo soy el hombre, ¿verdad? De la casa, yo tomo decisiones. Who's the man? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Exactamente lo que me dijo mi esposa. Eso fue lo que pasó. Mala decisión, una decisión que se tomó de una manera no sabia. Y yo fui muy humillado. Y recuerdo, después de ese año, que fue un año muy, muy triste para mí, que mi padre me dijo, Daniel, yo creo que una lección importante que tú has aprendido en este año ha sido la siguiente. Escucha a tu esposa. Escucha a tu esposa. Y los hombres haríamos bien en escuchar concienzudamente a nuestras esposas. Realmente prestarles atención. Realmente preguntarles, ¿qué opinas de esta situación? Y sí, el patrón que todos nosotros creemos de las escrituras es que el hombre es líder de su hogar, pero eso no significa que no vas a escuchar nunca a tu esposa. Eso no significa que nunca vas a seguir el consejo de tu esposa. Y ahora yo digo, mi esposa es mi mejor consejera, mi esposa es mi mejor amiga, a mi esposa yo le escucho, le presto atención. Yo recuerdo que hace un tiempo mi esposa me dijo, ¿tú piensas que yo soy tonta? Porque siempre yo estaba como criticándole sus consejos, pues como debatiéndole, ¿no? Entonces yo, lleno de orgullo, le dije, es que, es que tú no sigues mi razonamiento. Como mi razonamiento es bueno, mi manera de procesar es la correcta, no la tuya. Cuando yo le dije, cuando tú me convenzas en mi razonamiento, yo te voy a escuchar. Cuando tú digas algo lógico, entonces Dios me ha humillado una y otra vez y yo creo que ahora, más que antes, me falta crecer, pero más que antes,
yo no soy el experto en humildad, pero yo escucho a mi esposa. Cuando ella dice algo, yo lo considero. Yo digo, bueno, ya tragué tierra suficiente como para no escuchar a mi esposa esta vez. Voy a escucharla. ¿Qué tiene ella que decir? Si tu esposa es creyente, si tu esposa tiene el Espíritu Santo, por supuesto que tienes que escucharla, por supuesto que tienes que prestarle atención a lo que te diga, Claro. por supuesto que sí, claro, la decisión final a nivel de familia es tuya como hombre del hogar, eres el líder, pero eso no significa que se va a hacer lo que tú digas, puedes seguir el consejo de tu esposa y tomar tú la decisión final. Y pues ahí se van dando cuenta a través de las semanas en estos podcasts que estos hombres son los peores pecadores. Como dijo Pablo, yo soy el primero. Y Estamos hablando del orgullo, ahora estamos hablando sabemos del orgullo bien y la humildad, pero no como expertos de la humildad, sino como del expertos de orgullo. orgullo que quieren hacer morir el orgullo. Y ahora nos damos cuenta también que Daniel es experto para dormir en el sofá. Así que él nos puede recomendar el mejor sofá cuando queramos comprar alguno. No, mi Ay, esposa es piadosa para no mandarme a dormir al sofá. Sí, me ha soportado mucho y yo le doy gracias a Dios. Ya en enero cumplimos 10 años de casado. Es una bendición estar casado, de verdad. Es el mayor regalo para mí después de Cristo. Am, con esto cerramos nuestro segmento y pasamos a un nuevo segmento. Y en este nuevo segmento, para cerrar la semana, queremos hablar de dos ejemplos en el Antiguo Testamento, en los libros históricos acerca del orgullo y la humildad. Y uno es el rey Josías, que este hombre se humilló. Y esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y Douglas, ¿qué estaba sucediendo ahí? ¿Qué estaba pasando ahí en el tiempo del rey Josías? Es muy interesante este pasaje porque lo que pasa es que habían encontrado los rollos allí de la ley, que habían, no sabemos cómo es que se habían extraviado, pero están haciendo unas reparaciones del templo. Están haciendo unas reparaciones y en medio de tales reparaciones encuentran la ley y se la llevan al rey, el rey las hace leer y es muy interesante ¿qué hace el rey cuando las escucha? ¿Qué hace el rey Josías? Dice allí en 2 de Reyes capítulo 22, versículo, versículo 11, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó su vestido. Cuando escuchó todo lo que Dios decía, él rasgó su vestido como una señal de dolor, de entendimiento de qué era lo que estaba pasando, de qué habían ignorado por tanto tiempo. Él rasga sus vestidos y entonces comienza ese proceso de humillación y por eso es que tenemos nuestro pasaje ahí en el versículo 18, donde dice, eh, mas al rey de Judá os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Le manda a decir esto, por cuanto oíste las palabras del libro. La cosa era, ¿qué actitud tomaba el rey ante lo que escuchó que decía Dios en su ley? Él pudo tomar una actitud de arrogancia, una actitud, como hemos dicho, hacerse sordo a la voz de Dios, pero él inmediatamente cuando escucha eso, rasga sus vestiduras, dice el versículo 19, y su corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Cuando él escuchó la voz de Dios, cuando escuchó la ley, su corazón, dice el 19, se enterneció y se humilló. Dice, cuando viste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Es interesante ese término, ¿no? Enternecerse. Y es que enternecerse, cuando uno investiga, significa algo que es suave, que es sensible, que es blando. Y lo que está diciendo es que el corazón del rey se hizo blando, sensible a la voz de Dios. Y la humildad, y va conectado, dice, y te humillaste, se enterneció y se humilló. Y la verdadera humildad tiene que ver con eso, con hacer un corazón sensible. Si bien hemos dicho que la soberbia hace el corazón duro para oír la voz de Dios, la humildad hace un corazón sensible, suave, blando para Dios, y fue lo que pasó con el rey.
Tanto así que Dios dice, pues te oí tu oración en medio de toda esa expresión de humildad. De verdad que es un pasaje muy, muy significativo para hablar de humildad. Me recuerda al rey David. Sí, El rey David mostró mucha humildad en estos primeros años, pero de repente estaba en su balcón, vio a una mujer de manera orgullosa, como diciendo, aquí yo soy el que hago y deshago con la gente, no Dios, Dios no es dueño de la gente de Israel, sino yo. Tomó a esa mujer, quedó embarazada, mandó a matar a su soldado que era esposo de ella, en una actitud de orgullo, en lugar de someterse a la palabra de Dios. Se rebeló contra la palabra de Dios. Pero vemos nosotros cómo ese pecado de David de verdad le llevó en un camino descendente en su vida, como que le destruyó, le destruyó. Él se fue de ahí en adelante de dolor en dolor en dolor por ese pecado. Y nosotros vemos que un año después llegó el profeta Natán y David. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? No porque era perfecto, sino porque escuchó, escuchó la voz de Dios. Natán le habló y David escribe el Salmo 51, mm, arrepintiéndose de su pecado. No sigue, no insiste, no sigue por ese camino, endurecido contra Dios, endurecido contra la revelación de Dios, endurecido en su voluntad. Sí, estuvo un año en eso. Y los creyentes, porque David es un santo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Los creyentes pueden pecar y pueden pecar escandalosamente, como Pedro, que negó a Jesús 3 veces y la tercera fue con maldiciones. Que Dios me maldiga a mí, no conozco a Jesús. Podemos pecar y Pablo tuvo que reprender a Pedro públicamente, Gálatas capítulo 2, porque estaba pecando contra Dios. Los creyentes pecan, pero los creyentes verdaderos viven una vida de arrepentimiento continuo y confesión de pecados. Y su corazón es sensible a la palabra de Dios. Y eso también se ve en cómo recibimos la disciplina, pensando en mis hijos también, pero para no hablar de ellos, hablo de mi vida cuando estaba pequeño también, cuando uno hacía algo y lo disciplinaban. Si uno estaba todavía rebelde y aunque le dieran, y me dieron varias veces, el corazón rebelde y molesto y siempre y con rencor, qué sé yo, pero cuando realmente había un arrepentimiento, cuando la disciplina estaba siendo aceptada, es como, y lo veo en mis hijos también, como que agradeces y quedas tranquilo, quedas como, wow. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, esa humildad para reconocer, doblegar el orgullo, arrepentirte, incluso uniéndolo con lo que Daniel decía en la sección anterior o el día de ayer, eh, es que incluso cuando nuestras esposas tienen razón en algo que nos habían dicho y uno reconoce, y lo digo, eso lo hago yo a veces, uno cambia rapidito el tema o uno se echa un chiste o una broma para sí, sí, tú siempre tienes razón y uno minimizarlo, ¿no? Pero la verdad es, claro, yo hice mal. Yo fui orgulloso en no aceptar, en no escuchar el consejo, no solo de la esposa, sino puede ser el caso de los hermanos, de los pastores, de un amigo, de un líder, de hombres sabios, que no siempre queremos escuchar y cuando nos damos cuenta que era cierto, podemos hasta disfrazarlo con un chiste, que es lo que yo hago. Podemos disfrazarlo con una actitud minimizándolo. Sí, sí, tenías razón, sí, sí, no, pero mira, hablemos de los siguientes pasos. Y qué importante es en ese momento para decir, tenías razón, me equivoqué. Gracias y perdón. Y Y perdón, es Señor, ¿no? difícil para los hombres decir Sí, eso, ¿eh? sí, Es difícil para los hombres decir eso. Es muy. como que si nos estuvieran, no sé, arrancando el corazón, algún miembro del cuerpo, no sé, están Sí, como que vamos en contra de nuestra propia naturaleza, decir, perdón, me equivoqué, no tenía que haberlo dicho, no tenía que haberlo hecho, estoy mal. Y ese fue el sentir de Josías, ¿no es cierto? claro, exacto. Y ojo Yo que estaba también, pensando,
perdón, Daniel, también podemos decirlo, y tal vez lo digo por mi caso, no sé si a ustedes les pasa, pero puede ser que yo haga caras y estoy diciendo las palabras correctas, pero tal vez mi corazón no está ahí. Eso se va a demostrar en mi rostro, en mi caso. Hay gente que tal vez no, pero yo lo noto, yo le digo, no, tenés razón, y no sé, hace alguna cara, alguna mueca, yo no me lo veo, pero mi esposa me lo ha hecho ver que puedo estar asintiendo, diciendo las palabras correctas porque sé qué es lo que hay que decir y tal, pero me está pispileando el ojo, se me está moviendo, se me está saltando, y eso es reflejo también de lo que está dentro del corazón. La carne dice, Ellas no, son no pidas expertas en leer, perdón. ¿Cómo dices tú? ellas son expertas en leer la cara, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una gran Co- verdad. Hay algo que quería resaltar, es sobre todo afecta el orgullo eh, cuando tú entiendes que eres bueno en algo, porque el hecho de ser humilde no significa que no puedas reconocer que eres bueno en algo. Como decíamos, si eres carpintero, tú puedes reconocer que eres un buen carpintero. Si eres un herrero, tú puedes reconocer si eres un contador, reconocer que haces tu trabajo bien. Y eso no creo que, no es orgullo. La cosa es cuando desbordas ese pensamiento y dices, no, no solamente soy bueno, sino que creo que soy el mejor, soy el mejor contador, soy el mejor herrero, el mejor carpintero. Las obras de mi vecino no son como las mías, yo trabajo más, me dedico más, el acabado, todo aquello. Entonces, es más difícil cuando alguien, y lo que decía Rudy hace rato, llega un muchacho nuevo o llega otra persona a tu área de trabajo, donde tú crees en tu pensamiento que eres bueno, que eres bueno. El orgullo va a atacar a alguien más, siempre está con nosotros el orgullo, pero él va a buscar cualquier situación para atacarte. Y cuando estás en tu área, en nuestro caso, somos predicadores, somos maestros, enseñamos constantemente. Eh, Alguien una vez me dio un consejo, me dijo, si estamos hablando también en el contexto del restaurante, de restaurantes, y decía, si alguien lava los platos, que nadie los lave como los lava él, ser excelente en lo que sea. En este caso de predicar, buscar siempre la excelencia. Si vas a limpiar, limpiar con excelencia. Si vas a enseñar, buscar la excelencia. Y eso debe ser así. Sin embargo, reconocer que siempre va a haber gente mejor que tú. Y el reconocer que aun cuando lo hagas con la mejor excelencia posible, Dios es quien te da la capacidad para hacer bien a un reconocer quién es Dios, quién soy yo. Si voy a enseñar, es por la capacidad que Dios me dio, por el don que Dios me dio, no por mi esfuerzo. Si soy un buen carpintero, Dios me dio esa capacidad y esa inteligencia para hacer esos acabados con la madera. Entonces, entender que es Dios que está detrás de todo eso. Creo que es una actitud, de lo que decíamos de José, un corazón blando y sensible a Dios. Sí, Así es. y el punto fundamental es justo lo que mencionaba Douglas, es, está bien, yo puedo reconocer que soy bueno en algo, pero no reconocer que eso bueno que tengo proviene del Señor. Es donde empezamos a salirnos del concepto que debemos de tener de nosotros. Y alguien que en otras ocasiones hemos hablado que si hay alguien que tenía de qué estarse gloriando por su formación y por su nación, ciudadanía y muchas cosas, era Pablo. Y Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, hablando de la relación del trabajo que hacía él y los otros apóstoles, y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Este es un punto de reconocer, yo soy bueno haciendo esto, yo soy capaz de hacer esto, pero no es porque reside en mí, porque yo, no sé, porque nací con la estrella correcta, es porque el Señor me lo ha dado. Entonces, y tenemos que reconocer incluso que aquellos no creyentes o ateos con los que convivimos día a día, que en nuestro trabajo son mejores que nosotros en algo, el Señor mismo también lo ha dado a ellos, aunque ellos no lo reconozcan. Así es. Y una manera que nosotros podemos aplicar en la práctica como cristianos, este ejemplo de Josías, es cómo escuchamos los sermones el domingo. ¿Cómo escuchamos los sermones o las enseñanzas de la palabra de Dios el domingo?
yo voy a la iglesia con una actitud de voy a ver qué dice el pastor hoy, o voy a ver si está teológicamente correcto, o voy con una actitud de yo me voy a someter a la palabra de Dios, me voy a someter, mi vida se va a someter a la palabra de Dios. Y te lo digo, aunque solo se lea un versículo de la Biblia, ya tienes en qué pensar, ya tienes cosas que te confrontan. Es como dice Santiago, la palabra de Dios es un espejo. Yo me miro en la palabra de Dios. Y la pregunta para ti es, el domingo, cuando vas a la iglesia, además de las correderas para el desayuno y para llevar a los niños y para pasar por tu amigo que le dijiste que ibas a pasar por él y todo lo demás, además de todo ese enredo que se nos hace a veces los domingos en la mañana, ¿vas con una actitud de someterte a la palabra de Dios? ¿Vas con un corazón sensible a la palabra de Dios? ¿O cuál es tu actitud cuando escuchas una predicación? ¿Estás pensando en tu amigo, aquel Carlos, el que sí necesita escuchar este sermón? ¿O estás pensando en ti? Y no importa cuánto tiempo tengas predicando. Los predicadores predicamos primero para nosotros. Los maestros enseñamos primero para nosotros. Aplicamos estas verdades a nuestras propias vidas. Nos confrontan a nosotros. Nosotros deberíamos estar en la semana preparando ese sermón, preparando esa clase, preparando ese estudio, siendo confrontados por el Señor, como hizo Josías, ¿no? Rompiendo sus vestidos en arrepentimiento, esa señal de dolor. Dios, me estás confrontando con este texto de la palabra. Y que Dios nos ayude a tener esa actitud, a buscar esa humildad, a siempre estar sometidos, humillados delante de la palabra de Dios. Muy bueno eso que dice Daniel, realmente creo que todos nos hemos visto ahí, estar escuchando una prédica y uno se acuerda de la hermana que uno vio haciendo eso, del joven, del amigo, del pastor, inclusive de la esposa del pastor, de tantas personas, pero qué difícil es realmente hacer lo que deberíamos estar haciendo, autoexaminándonos. Y es un buen recordatorio práctico del día a día, de muchas reuniones, muchos sermones que escuchamos, muchos libros que leemos, fácilmente apuntamos, pum, como Adán y Eva, al otro, al que tenemos al lado. Y cuando debemos ponernos como lo que se le ponen a los caballos acá, no sé cómo se llama, eh, para vernos a nosotros, con un canalito así hacia nosotros y solo poder examinarnos a nosotros mismos y ver cómo expone el pecado la palabra. Gracias, Daniel, por eso. Sí. El consejo sería, si vas a leer un libro, léelo para someterte a la palabra de Dios, si ese libro es un libro fiel que enseña la verdad de la palabra. Si vas a escuchar un sermón, ya sea en YouTube o en tu iglesia, sométete a las escrituras. No escuches por escuchar o solo para que crezca tu conocimiento o para decir, leí 54 libros este año. No, para humillarte ante la palabra. Esa revelación que Dios te ha dado, que tú tengas un corazón sensible a ella. Y queremos terminar este segmento, esta semana, con 2 Crónicas 7, 12 al 14, un texto muy conocido y muy amado en las iglesias, ¿no es cierto? Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta es una promesa dada a Salomón. Esta es una promesa para el pueblo de Israel. Obviamente está hablando de tierra, una tierra. No es la iglesia hoy en día no se le ha prometido una tierra física, sino la patria celestial. Pero este pasaje, y Douglas, nos puedes concluir nuestra conversación hablando de este pasaje. En este pasaje la humildad se relaciona con la oración y con el arrepentimiento y con buscar a Dios. Podemos terminar diciendo que este texto resalta que la humildad va ligada a la oración, a la búsqueda de Dios y al arrepentimiento. Y que Dios nos ayude a tener ese corazón donde reconocemos nuestro pecado, podemos confesarlo, podemos pedir perdón a Dios y a los demás. Que Dios nos haga crecer en humildad
y que Dios nos ayude a matar, a hacer morir nuestro orgullo, como dice Colosenses capítulo 3. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Y parte de eso terrenal es hacer morir el orgullo. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos en este tiempo. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.